Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados ligados al mundo laboral. En primer lugar, estaremos conversando con Osvaldo Vera, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y además, bueno, dirigente sindical también del sector universitario durante muchos años, ¿verdad? Tausivo era el sindicato ya de... Allá en la Simón de la Bolívar. Simón Bolívar, por allá en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Y bueno, luego estaremos conversando con Edgar Silva, quien es el coordinador del Comité de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública, también de larga trayectoria en el ámbito de la lucha de los trabajadores por sus derechos. Bueno, Osvaldo, gracias por venir al programa. Y estamos en la semana prácticamente de los trabajadores, porque el próximo 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y como todos los años hay muchas expectativas con respecto a esa fecha, si vienen algún tipo de anuncio, aunque el presidente está anunciando un revolcón. Vamos a ver si ese revolcón tiene que ver con el salario también o tiene que ver con las relaciones con el sector privado, que es lo que más se escucha. Tú debes saber eso más que yo. No, sí, Vladimir. Bueno, en primer Bienvenido. lugar, las gracias por la invitación. Y este viernes vamos a esa inmensa movilización que vamos a partir de allá desde CanTV hasta la Plaza Oliari, donde hemos invitado al presidente obrero Nicolás Maduro para que precisamente en ese marco anuncie el conjunto de medidas y acciones que hemos venido debatiendo, discutiendo y otras que propia del gobierno nacional debe desarrollar. Ahora, hemos embarcado esta jornada fundamentalmente, primero en una victoria que tenemos. Venezuela ha sido amenazada y bueno, hemos logrado un triunfo bien importante. Y ahora vamos por ese triunfo desde el punto de vista económico, ¿no? Uno de los elementos que más ha afectado es precisamente los niveles productivos, la guerra económica, y en el marco de eso es que hemos querido embarcar este 1 de mayo, en esa lucha por mejorar la producción, por la lucha contra el acaparamiento, contra la especulación, derrotar desde la propia clase obrera con mayor producción, con mayor compromiso, como elemento fundamental, porque si nos basamos única y exclusivamente en el aumento de salario, que es lo que tradicionalmente se evalúa en fechas como esta, bueno, vemos que simple y llanamente el salario pasa por manos de los trabajadores y cae en manos de los especuladores. Por supuesto, planteando que hay que compensar el carácter salarial, compensar producto de la inflación lo que se tiene, pero más allá de esos elementos, las medidas que debemos tomar como Estado, con participación de los trabajadores, para controlar la inflación, para mejorar la producción y para derrotar en definitiva lo que es la guerra económica y el proceso de acaparamiento y especulación. Y esa medida de preservación del salario, de recuperación del salario, de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, no pasa por la revisión de la política económica. ¿Cuál es la opinión que ustedes, como diputados y también como parte del movimiento sindical afecto al gobierno, tienen sobre la política económica que se aplica? Nosotros hemos presentado algunas observaciones, por ejemplo, en el Congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores hemos hecho señalamientos desde el punto de vista productivo como primer elemento. Nosotros tenemos que, en definitiva, cambiar el modelo de producción. No podemos seguir dependiendo única y exclusivamente del petróleo, y de ahí muchos señalamientos de lo que ha sido a veces conducta y planteamiento que desde el propio Estado se ha dado con algunas empresas que, bueno, tenemos que ponerla a producir, y ese es el compromiso que hemos venido adquiriendo. Segundo, la aplicación de lo que es la ley de precios justos, que apoyamos, que respaldamos. Nosotros creemos que las medidas que se han tomado desde el punto de vista del control para enfrentar esos elementos no se han sido tan efectivas como debería ocurrir. Y después tenemos una situación en particular con la situación cambiaria, que vale la pena hacer una revisión, no para seguir subsidiando precisamente al empresario parasitario, que simple y llanamente en las mesas de diálogo que tuvimos, bueno, su único reclamo era la ley orgánica del trabajo y que le otorgaran dólares, sino cómo avanzar con esos recursos, con esos dólares que producen precisamente nuestra renta petrolera, los trabajadores petroleros, cómo hacer unos niveles de inversión para avanzar en el proceso de diversificación de nuestra economía como elemento central de lo que debe ser la política en estos instantes económicos. La diversificación, la planificación y sobre todo el desarrollo desde este punto de vista de convertir a Venezuela en eso que soñaba nuestro comandante Chávez, esa pequeña gran potencia. Por cierto, Osvaldo, ya que tocas el tema de la ley del trabajo,
que es uno de los reclamos que hace el sector empresarial, ¿no? Sobre todo en un tema que es el de la inamovilidad versus estabilidad. El sector empresarial plantea que se cambie el concepto de inamovilidad por el concepto de estabilidad, es decir, mantener el mismo número de puestos de trabajo sin garantizar que una misma persona esté en ese puesto de trabajo por el tema del ausentismo y del llamado presentismo, es decir, trabajadores que o no van a trabajar o cuando van no cumplen con sus obligaciones y se amparan en el fuero para no cumplir con ellas. ¿Cuál es la visión de ustedes al respecto? Ya fíjate, nosotros, y eso fue parte del debate fundamental que dimos cuando debatíamos, valga la redundancia, la ley orgánica del trabajo. La inamovilidad no nace con la ley, en primer elemento. La inamovilidad consecutiva, permanente, como en estos instantes la tenemos, ocurre en el año 2002, producto de la locura que sectores empresariales en combinación con algunos sectores sindicales desarrollaron. A partir de ahí se desarrolló. Ahí no denunciaban que habían ausentismo, ahí no señalaban simplemente que era lo que estaba repercutiendo desde el punto de vista productivo. Un elemento que conocemos era porque ellos a veces irrespetaban la ley, y uno de los elementos clave de la ley orgánica del trabajo es que es una ley que se está cumpliendo, una ley con sus excepciones, pero que se está cumpliendo, de tal manera que no tiene una combinación en la acción que se hizo en la ley con el ausentismo. Segundo, en la ley deja claramente establecidos los procesos para salir de un trabajador ineficiente. Lo que pasa es que aquí se está acostumbrando a no acatar la ley, hacer el despido de carácter injustificado, que posteriormente el trabajador acudiera a las instancias tanto administrativas del Ministerio de Trabajo como posteriormente en los tribunales. Fíjate, era un calvario. Ahora, en estos instantes, se hace la solicitud de calificación del despido ante la inspectoría y hay causa justificada, ahí inmediatamente se tomaría la decisión. Pero fíjate que es más fácil despedir a alguien del sector público que del sector privado. No. De hecho, hay denuncias de trabajadores que son despedidos sin fórmula de juicio en gobernaciones, alcaldías, ministerios. Conozco muchos casos. Y regularmente se utilizan los mecanismos que dice la propia ley para tomar las decisiones a favor de los trabajadores en caso de que el despido no sea justificado. El planteamiento fundamental es que si tú eres un trabajador que tiene causa para el despido, que están establecidos en la propia ley, el único mecanismo previo que se señala es que yo debo hacer una solicitud de calificación de despido ante la inspectoría. Parte de la denuncia que ellos han venido señalando es que a veces la inspectoría se demora, en muchos casos, cierto tiempo. Es parte de la discusión de la adaptación. ¿Hay suficientes inspectores de trabajo en Venezuela? Se ha venido avanzando. Yo estoy convencido de que en estos instantes la aplicación de la ley ha sido más efectiva que cuando nació, porque se ha venido adaptando el ministerio con la falla, que lo reconocemos, que se tiene. Incluso de denuncia, no solamente del sector empresarial, también de los trabajadores, de inspectores que se venden, de inspectores que no son diligentes para hacer las actividades que les corresponden. Bueno, forma parte precisamente de las acciones, denuncias que deben ocurrir. Nosotros en la Comisión de Desarrollo Social es una pelea permanente que tenemos cuando hay denuncia de manera justificada, de manera clara, con señalamientos sobre algún funcionario. Pero lo que sí negamos de plano es que sea la ley orgánica de trabajo la que pueda implicar que aquí no haya, que los trabajadores lleguen tarde, que los trabajadores se ausenten. Además, estamos convencidos que es una minoría. Si algo nosotros reconocemos al venezolano, a la venezolana, eso que se levanta bien temprano, que tiene dificultades a veces para agarrar allí, el problema de transporte en la cola para ir a cumplir. El venezolano y la venezolana son grandes y buenos trabajadores. Hay sus excepciones y contra ellos, bueno, la ley simplemente no los ampara. Al contrario, esta ley facilita el despido de manera justificada. Osvaldo, las relaciones entre el gobierno y el sector privado, vemos que se han tensado esas relaciones. Es imposible un diálogo gobierno-sector empresarial con una agenda mínima que permita abordar muchos de los problemas que tiene nuestra economía, muchos de los problemas que tenemos en materia de abastecimiento, en materia de productividad. Eso es imposible. Fíjate, yo creo que no, yo creo que siempre debemos estar abiertos al diálogo. Ahora, creo que hay que diferenciar. Hay unos sectores económicos con que se ha venido desarrollando unos buenos niveles de discusión proactivos, que han presentado propuestas, que incluso hemos establecido niveles de comunicación, sectores empresariales, trabajadores, gobiernos, por área de trabajo.
donde sí se ha venido negando precisamente esa situación ha sido con un ejemplo, con la cúpula de Fedecámara, que bueno, estuvimos sentados en diferentes mesas, que se llegaron a acuerdos importantes, que posteriormente, bueno, no se cumplían. Nosotros tenemos establecidos los recursos que se les ha otorgado a ellos para la inversión y simplemente como no han cumplido. De ahí la posición firme, incluso con planteamientos que nosotros hemos hecho como trabajadores en el sentido de que no le podemos seguir otorgando los recursos que producen los trabajadores y el Estado venezolano a alguien que simplemente no cumple con los acuerdos. Por De ejemplo, ahí, esa hablando de posición una firme. empresa en concreto, por ejemplo, una empresa como la Polar, por ejemplo, la empresa Polar. ¿Cuál es el pecado del Grupo Polar? ¿Por qué hay tanta animosidad con el Grupo Polar? Bueno, pues eso ha sido uno de los factores que en principio incumple cada uno de las conversaciones, acuerdos que se tiene. Con ello, Por ejemplo, ¿qué han incumplido? hemos visto acuerdos de producción. La fórmula que ellos utilizan con mucha frecuencia de aquellos productos que son parte de la dieta básica del arroz, cómo avanza en niveles productivos del arroz saborizado, los niveles de distribución que ellos han venido adquiriendo últimamente para lograr que en algunas poblaciones no le llegue algunos productos, y cuando se evalúan, bueno, están los niveles productivos, se revisan, están produciendo lo mismo, entonces tienen un mecanismo de distribución. Una aplicación nefasta que en estos instantes está realizando, que es la lucha contra la dirigencia sindical de la Polar, con utilización de un ejemplo, de tribunales desde el punto de vista de la acusación a dirigentes de violación de derechos de la mujer, por ejemplo, o la utilización incluso de planes detenidos para amedrentar a dirigentes sindicales, parte de las actuaciones de ese sector. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Osvaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Ya venimos.